Espérenme que se va sumando alguien más. Un segundo. Bienvenido, Marco Antonio. Gracias por acompañarnos hoy. Ah, Hola, buenas tardes. buenas Hola tardes. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, gracias. Me acabo de conectar porque recién salí del trabajo y estoy aprovechándome y llegó nuevamente el recordatorio. Qué bueno. ¿De dónde andas? ¿Dónde estás, Marco Antonio? ¿Dónde andas? Mira, yo qué. Estamos acá en el país, México, en el Ajá. estado de Guanajuato, prácticamente en la capital, en León, Guanajuato. Ok, genial. Aquí andamos. Saludos a todos. Saludos a todos, bienvenido, Marco Antonio. Shant, que está con nosotros también acompañándonos, está en CDMX, entonces tienes una compatriota acá también. Órale. Ajá. Bueno, iniciemos, por favor. Adelante. Gracias. Bienvenido. Sí, por respeto a lo que estamos, ya en el transcurso sospecho yo que se irán sumando más personas. Es complicado a veces, ¿no? Estar de 7:30, tal como Marco Antonio decía, saliendo apenas del trabajo, se dificulta, ¿no? O ya, Mónica, justo. Muy bien. Muy bien, ahí se va sumando Mónica. Bueno, así que empecemos. Quiero darle primero a todos la bienvenida. Gracias por haberse sumado. Ahorita es el segundo momento. El martes tuvimos una charla muy bonita sobre de qué trata Trasciende Global, cuál es nuestro objetivo, qué queremos hacer. Así que hoy día tenemos otro tema muy interesante. Quédense hasta el final, porque como decíamos antes de empezar la grabación en el backstage, decíamos que hoy día vamos a regalar algunas preguntas, algunas respuestas a las preguntas que ustedes tengan. Así que quédense al final, que creo que va a ser muy útil. La sesión pasada, Vladimir fue el privilegiado que hizo varias preguntas y les respondimos todas, así que se fue con muchos regalos, así que igual le doy la bienvenida. Así que vamos a empezar contando un poco de quiénes somos para luego darle el pase a William y Jesús, que tienen un tema muy potente para nosotros. Así que rápidamente quiero empezar por mi persona. Denme un segundo, quiero compartir aquí la presentación para poder darle el pase al equipo. Dame un segundo, vamos a presentar. ¿Listo? ¿Ahí todos ven la pantalla? Perfecto. Bueno, empiezo contándoles un poco de mí y ahí iremos presentándonos. Nosotros somos Trasciende Global, una comunidad de emprendedores que la idea es poder acompañarlos a personas emprendedoras a que puedan lograr el éxito. Y si hoy estás logrando el éxito, queremos llevar tu éxito a otro nivel. Mi nombre es Brando Maco, yo en Trasciende Global soy mentor en agilidad estratégica. Hace varios años ya trabajo en organizaciones, acompañando equipos, a corporaciones, a diferentes empresas de diferentes tamaños, y trabajo mucho en lo que es agilidad. Y alguna vez, hace algunos años atrás, me di cuenta de que mucho de lo que hacemos en agilidad a nivel organizacional encaja muy, pero muy bien cuando lo llevamos también a nivel de emprendimientos. Uno de las cosas que también hago, aparte de trabajar mucho temas de agilidad empresarial, soy coach también profesional, también soy emprendedor. Y mi primer emprendimiento fue hace 8 años, que después de un año y medio, después de haberle dado alma, vida y corazón, tuve que despedirme de ese emprendimiento, pero tuve mucho aprendizaje de ese emprendimiento. Hoy en día tengo algunos emprendimientos andando, algunos que ya se han ido consolidando, y eso me lleva a que en estos años de experiencia que tengo acompañando equipos y empresas, me he especializado mucho en la parte de cómo la agilidad ayuda a que los emprendimientos puedan tomar mejores decisiones en entornos cambiantes de manera flexible, de manera rápida y siempre enfocándonos en entregar valor. Así que esa es un poco de las cosas que hago. Eh, Trabajo mucho con prácticas, marcos, metodologías ágiles que ayuden a los emprendedores a poder agilizar su negocio. Y el agilizar su negocio no significa que vamos a tener que cambiar nuestros productos o servicios, no, sino que vamos a empezar a cambiar la forma como pensamos y cómo vemos a nuestro emprendimiento y definir hacia dónde queremos ir. Este lema lo puse aquí porque es un lema que me encanta y es: personas protagonistas construyen organizaciones efectivas y rentables. Y eso es lo que nosotros queremos hacer para acompañar a cada emprendedor.
Así que eso es un poquito de mí y ahora quiero que Marlene nos cuente quién es Marlene en Trasciende Global. Adelante, Marlene. Buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias, Brando, por el pase. Soy Marlene Peña, en Trasciende Global, soy mentora de liderazgo emprendedor. Se preguntarán por qué liderazgo emprendedor. Pues los que ya me han visto por las redes o ya han participado en algún evento anterior, conocen de que pues empecé a emprender la vida a los 12 años y eso significaba hacerme cargo de mí misma, hacerme cargo de lo que quería y de lo que no quería para mi vida. Y esas experiencias me ayudaron muchísimo a madurar y a tener un pensamiento o una organización y un desarrollo diferente que me permitió crecer de manera continua. Me he venido creciendo, trabajando, esforzándome y bueno, así pude estudiar la secundaria, la universidad, estudiar maestría y en paralelo pues venir trabajando en lo que es recursos humanos. He trabajado en recursos humanos tanto para el sector público como para el sector del Estado. Y luego, pues hace 5 años, digamos, yo me cuestionaba mucho de qué era lo que quería realmente hacer, qué era lo que me apasionaba. Me gustaban muchas cosas. Dentro de esto me gustaba, digamos, el comportamiento humano, la psicología, pero también me gustaban los negocios. Me gustaba el marketing, las redes sociales, y yo decía, ¿cómo encajo todo esto en algo y que realmente me guste y que pueda ayudar a las personas? Y pues en ese tiempo tomé la decisión de investigar más, de estudiar más sobre la marca personal y descubrí que aquí yo podía ayudar a las personas, que aquí yo podía sacar su mejor versión de las personas y poderlas ayudar para que puedan realmente destacarse dentro del mercado, liderar su marca personal. Ya si tienen un negocio, pueden, digamos, diferenciarlo a través de su marca personal, o si creas un negocio desde tu propia marca personal, puedes diferenciarte y eso te da bastante seguridad al momento de vender tus servicios o productos, porque tú ahí ya no compites por precio, no compites por experiencia, por años, sino es tu sello, es lo que tú, no es lo que haces, sino el qué haces, el por qué lo haces y el cómo lo haces. Y eso solamente tú lo puedes hacer, porque no hay nadie más que tú eres único. Entonces esa es la diferencia dentro que yo he encontrado, tanto mi propia experiencia, que pues hace más de 3 años decidí emprender oficialmente porque ya había venido ayudando a varias personas y varias personas ya se habían posicionado en digital a las que yo había ayudado y bueno, la mentora no se había posicionado, así que empecé de cero a posicionarme en LinkedIn y pues puedo decir que lo que me ha ayudado muchísimo ha sido ser yo misma, tener una propuesta de valor clara a quien ayudo y en mi caso pues a los emprendedores, las personas que quieren destacarse del mercado, dejar un propósito, ayudar a los demás con lo que hacen, con sus servicios o productos. Y es así pues que, digamos, a la actualidad ya vengo ayudando a más de 300 líderes emprendedores a emprender su marca personal en digital en toda Latinoamérica. Y bueno, mi lema es, tú eres el líder de la vida que quieres vivir, porque yo considero que nosotros somos los líderes, nosotros decidimos en cada momento lo que hacemos y lo que no hacemos ya es una decisión. Entonces, si empezamos a liderar nuestra vida, podemos ir intentando mejorar y liderar mejor un negocio. Y siempre diferenciándonos por ese sello personal. Nadie es como tú y ese es el gran poder que nosotros tenemos para hacer la diferencia dentro de nuestro negocio.
Así que esa soy yo y le doy pase a Jesús. Buenísimo, Hola, Melanie, pues nada, gracias. muchas Así que gracias. vamos a poner la presentación de Jesús. Jesús, adelante, cuéntanos, ¿quién es Jesús en Trasciende Global, por favor? En unos minutos, ya voy a ser rebelde. Yo necesito, si yo te pido permiso para compartir la pantalla, ¿tú me lo das? Gracias por tu Adelante. generosidad. ¿Ven mi pantalla? Sí, ven mi Sí. pantalla, ¿verdad? Vale. Trasciende Global, somos nosotros 4 y en el camino de decir quién es Jesús y quién es William, ¿dónde se me fue William? ¿Se salió de la reunión? No, ahí está, ahí Eh, está. No, aquí estoy. Hola, mi estimado. Vale, en ese camino de decirles, soy parte, ¿sí? Soy mentor en comunicación estratégica dentro de esta comunidad, donde buscamos impulsar, potenciar y agilizar tus ideas de negocio desde pues eso, la comunidad rica en propósito, experiencias y conocimientos accionables de nosotros como mentores y de las personas que forman la comunidad. Te brindamos una manera de que te puedas apoyar de una red de contactos para resolver los desafíos típicos y bueno, yo no diría ese típicos, no me gustó porque tampoco es que no, nos quedamos en eso, en los desafíos que pueda encontrar el emprendedor y eliminar la angustia de la soledad de emprender. Este lanzamiento lo estamos haciendo con 2 condiciones promocionales especiales, es que los primeros 50 miembros y hasta el 31 de marzo, lo que ocurra primero, van a tener un precio especial. Básicamente le hemos regalado $50 a cada uno de ustedes, porque si se unen ahora, pueden entrar en la comunidad por $47 al mes. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Pueden pagar por tarjeta o pueden pagar por soles peruanos. Esto que estoy mostrando acá es trasciendeglobal.com. Al ingresar en trasciendeglobal.com, esta es la página y el texto que van a encontrar. Entonces, este precio especial de lanzamiento para los primeros 50 miembros durante los primeros 3 meses. ¿Por qué creamos esto? Porque emprender puede ser un camino solitario y el emprendimiento se vive como un deporte en solitario. No escucha muchos mensajes porque el camino del emprendedor es muy solo. Porque el que emprende, aparte de salir de la manada y de perseguir una visión, a veces el emprendedor es la única persona que ve esa visión, el emprendedor se aísla y lo invade una sensación de soledad, porque y los 4 hemos pasado por eso, porque hay 1001 tareas que hacer y uno siente a veces que la vida no le da para llegar a todo, o no logra ser eficiente y tu eficacia va en declive porque está esta creencia de que si tú no lo haces, nadie lo hace, o no se hace, y punto. Y pocas cosas erosionan pasiones como esa sensación de incertidumbre de no saber de dónde van a salir los ingresos para cerrar en números positivos el próximo trimestre, en el caso de los que, como yo, cuando empezaron a emprender, quemaron las barcas. Y no, o sea, como se suele decir, y no estábamos conviviendo entre un trabajo por cuenta ajena y el emprendimiento. Entonces, puede darse el caso también que no hay nadie a quien preguntarle las dudas que uno va teniendo. Al principio es muy autodidacta y cuando uno es autodidacta, pues vas y estás condenado casi a cometer errores, que de esos errores se aprende, pero por supuesto con el camino de otras personas o con los aprendizajes, la guía de otras personas que hayan transitado ese camino, pues te puedes ahorrar cometer errores obvios. Y está esta soledad porque solo estás tú, tus ideas y dudas de si estás haciendo lo correcto. Por lo menos eso a mí me pasó mucho al inicio. Esto forma parte de nuestros valores. Acompañamos desde el saber al que emprende para trascender. Para que trasciendan las personas que están dentro de la comunidad y nosotros mismos también, porque nosotros crecemos haciendo crecer. Es una manera en la que eso es un valor de nosotros. Crecemos haciendo crecer. Necesitamos a los demás para poder trascender, y trascender es romper los límites, saltar de esos techos de cómo aumento mi facturación, cómo aumento mis ventas, cómo comunico mi mensaje de manera más eficiente, cómo hago eso. ¿Hay alternativas para disminuir esta sensación de soledad? Por supuesto. Una de ellas es coworkings, que ahorita está muy de moda con la pandemia, que nos sacudió a todos, nos dimos cuenta que estar encerrados pues, nos hace daño y como emprendedores muchas veces no tenemos una oficina a la que ir y para rodearnos de gente pues apostamos por los coworkings. Pero en los coworkings pues no es necesariamente hay personas que conozcan íntimamente el proceso de emprender y que sean aliados que te acompañen en ese viaje. Entonces, porque hay una diferencia entre enriquecer ideas y la validación mutua de creencias limitantes. En esta idea de Jim Rohn de eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas, muchas veces el fracaso emprendedor está
en función de la persona con la que se está rodeando y no tanto por las cosas que está implementando, su idea de negocio, ¿sí? Ese tipo de cosas. Ahí es donde Trasciende Global nos presentamos como una comunidad diferente, porque solo aceptamos emprendedores con propósito. Quiere decir eso que tienes que ya tener tu emprendimiento con tu brújula emprendedora, que era algo que hablábamos en la sesión del martes, ya totalmente definida. No necesariamente. Lo que quiere decir es que las personas que estamos aquí valoramos el propósito, porque el propósito es lo que nos va a llevar a impulsar las ideas de negocio que tenemos y no desfallecer, donde muchos otros solo están por dinero y se distraen y quizás solo hacen dinero y llegan al final sin tener esa satisfacción personal también, que es importante para tener integridad y vivir una vida alineada. Entonces, nuestros encuentros te unen, te nutren de contactos internacionales de valor. Yo estoy en Venezuela, William está en Canadá, Brando y Marlene viven en Perú. Y bueno, tenemos aquí a Shant, que está en México, a Marco Antonio, que también está en México, Dani, que fue la última vez que vi la lista de asistentes, Dani creo que también estaba acá, y él está en Ecuador. Entonces, ofrecemos acompañamiento estratégico a estas personas, a las personas que se unen a nuestra comunidad desde nuestra experiencia con conocimientos accionables y la mentoría especializada de cada uno de nosotros. Marlene ya se ha presentado, William lo van a conocer durante este evento, Brando ya se ha presentado, y yo, les decía, soy especialista en identidad verbal y storytelling y storydoing con marcas con propósito, y también me conocerán a medida que vayamos entrando más en el tema de hoy. El tema de hoy es, cuenta tu historia a propósito. Aprende a comunicar el valor de lo que aportas desde tus valores para fidelizar de manera más eficiente, eficaz, para que las personas no se vayan con tu competencia solo por precios, para que vendas la experiencia de trabajar contigo y no solo lo que vendes. William, ¿quieres complementar algo? No, adelante. Me presento yo cuando iniciamos la conversación. Vale, entonces bueno, aquí está la landing, revísenla. Si tienen alguna duda, lo que ofrecemos con la membresía de 47 te da una comunidad para conectar, compartir conocimientos y crecer juntos. Acceso a nosotros 4, que somos especialistas en comunicación, liderazgo, agilidad y planificación estratégica. Una formación semanal de 90 minutos cubriendo temas de interés específicos para el viaje emprendedor. Y ahorita les voy a presentar ese viaje semanal para los próximos meses. Y herramientas prácticas para ayudarte a emprender, crecer y trascender. Además de eso, una sesión mensual de networking para expandir tu red de contactos internacionales de valor para, si tú necesitas algo que otra persona está haciendo, crear alianzas y complementar tus servicios y poder cobrar más desde allí. Esa es una de las maneras en las que se logra. Entonces, es un encuentro trascendental a la semana y una sesión de networking cada mes, cada viernes, si estoy en lo correcto. Allí, por favor, mis compañeros mentores, si no acabo de decir una mentira, me dicen, ok, gracias. Sin acción no hay superación, es otro de nuestros valores. Tenemos mantras de marca y eso es una de las cosas que vamos a tocar durante el evento, de comunica tus valores, no como un adjetivo, no es integridad. En el caso de nosotros, de Sin Acción No Hay Superación, es que estamos movidos por los resultados y somos muy pragmáticos. Si no funciona, no lo perseguimos. Entonces, sin acción no hay superación. Imagínatelo entonces, este es el viaje, esta es la invitación. El 24 de marzo, los primeros $47 por mes, vamos a tener un encuentro, el primer evento, encuentro trascendental, donde dedicaremos los 90 minutos a descubrir, a Marlene te llevará a descubrir y vivir tu propósito. ¿Sí? Esa es la propuesta. Luego, a la siguiente semana, tenemos una cita con William para construir el mapa de nuestra estrategia. Luego, a la siguiente semana, objetivos estratégicos usando OKR con Brando Maco, que es un experto en la metodología OKR, que permite, pues, en esto de, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo llego a este gap? Yo tengo estos sueños y cómo, este hueco, esta distancia, yo tengo estos sueños aquí, pero ¿cómo llego? ¿Cómo hago con mis habilidades o con mis recursos? ¿Cómo los organizo? ¿Cuáles son las tareas específicas? Brando tiene esa habilidad, ese conocimiento. Y al final a mediados de abril, se encuentran conmigo para diseñar su identidad verbal de marca, por ejemplo. Y así tenemos el resto de los meses. ¿Vale? Aquí falta la siguiente, las sesiones de networking, no tienen la fecha allí,
pero también serían los viernes y así va. Entonces, Ujú. revísenlo. Estarán en el primer encuentro trascendental el 24 de marzo. Es exclusivo para las personas que se unan en este momento por $47 al mes. Si necesitan hablar con alguien, aquí tienen los botones. Estamos en LinkedIn, nos mandan un mensaje privado. Muchos de ustedes ya nos siguen, entonces simplemente escríbanos y cualquier duda la resolvemos. Vi que Mónica tenía una duda. Yo digo que las resolvamos de una vez. ¿Quién le responde Excelente. a Mónica, por favor? Ajá, bueno, la pregunta de Mónica es, si uno ya está adelantada en varias de las anteriores, en los temas que hemos ido hablando, si alguien ya está adelantada en ellos y busca algo más puntual, ¿ofrecemos esa opción? Definitivamente ofrecemos esa opción. Tenemos varias opciones para las personas emprendedoras. Lo que estamos presentando hoy, este es una de las opciones que ofrecemos por ser nuestro lanzamiento, pero también por ser enfocado a las personas que están iniciando. Es por eso que iniciamos con el primer encuentro con Marlene para ayudarnos a encontrar y vivir el propósito, pero habrán opciones que también van a permitir asesoría más puntual, como decía Mónica, más específica con la oportunidad de hacer preguntas específicas. No tenemos en la página web, no lo hemos puesto todavía, en la página no está, pero como decía Jesús, pronto lo vamos a estar comunicando, o si prefieres, te puedes comunicar con unos de nosotros y con gusto estaremos hablando y abordando el tema un poco más. Sí, sí. Aquí el entender tus problemas nos ayudará también. No. Para nada te has adelantado. Muchísimas gracias por hacerlo, por participar, por estar acá. Y bueno, en función de eso, William Flores, Sí, sí. háblame de ti, cuéntame de tu vida. Ajá. Bueno, contarte de la vida es bastante largo. Yo soy una persona bastante puntual y les voy a contar que es algo que muchas personas ya han escuchado porque yo lo cuento por todos lados, incluyendo el podcast del que hablábamos anteriormente, pero yo decidí emprender después de que perdí el trabajo. Yo perdí el trabajo en 2015. Yo digo medio como broma, ¿no? Digo yo que me echaron del trabajo. Y lo digo de esa manera porque la persona que ha vivido por algo parecido sabrá que nunca se sabe exactamente qué pasó. Y esa sensación de no saber qué pasó es bastante incómoda, porque cuando uno pierde su trabajo, y yo en ese entonces estaba en una posición de gerencia, gerente de equipos, entonces trabajaba dentro de ese ambiente corporativo. Y cuando uno pierde su trabajo, le dan 5 minutos para vaciar su escritorio, tomar todas sus cosas y que le vaya bien. Y asegúrese de que no lo vaya a golpear la puerta al salir, ¿no? Es bastante incómodo salir en esas condiciones. Y yo había pasado ahí 10 años, entonces para mí era, entre comillas, ¿no? La familia, era mi familia. Y mi familia me estaba echando, mis amigos me estaban viendo salir. Es bastante incómodo eso. Y como decía yo, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Y los días después verdaderamente fue un tiempo de preguntarme, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué hice? ¿En qué fallé? ¿Por qué yo? Y eso fue un periodo, yo lo digo que fue el periodo más difícil de mi carrera profesional, porque yo tenía la esperanza de escalar, de seguir subiendo la escalera corporativa. Mis conocimientos, mis habilidades, la manera que soy me había llevado a ese puesto y me había dado éxito durante 7 años como gerente, capacitando a nuevos líderes. Y yo había tenido éxito en capacitar a líderes. En los 7 años que fui gerente de equipos, capacitamos a 6 personas. Entonces, no está mal mi récord. 6 nuevos líderes capacitados en 7 años. Y yo tenía planes para seguir haciendo esto a largo plazo, pero en 2015 me dieron 5 minutos para vaciar todo y me fui. Y lo que aprendí pensando bien, ¿qué pasó? Lo que aprendí
es que nunca iba a saber qué pasó. Pero lo que sí podía saber es que quería ser al respecto. Y ahí fue donde empezó ese proceso de autoconocimiento, porque ahí la pregunta clave para mí fue, bueno, ok, pasó lo que pasó y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con el resto de mi tiempo, con el resto de mi vida? Y eso me llevó a más preguntas, porque no solamente qué quiero hacer, pero qué puedo hacer, qué habilidades tengo, a dónde está mi pasión. Y para encontrar mi pasión, tuve que preguntarme, bueno, entonces, ¿quién soy? Ya no era suficiente qué quiero hacer, pero quién soy, de a dónde vengo y por qué llevo yo este patrón, por qué llevo yo este enfoque. Fue todo un proceso y lo que aprendí verdaderamente, fundamentalmente, lo que aprendí es de que yo valoraba tener control de mis decisiones. Y lo que más me incomodó era haber dejado yo las decisiones de mi futuro en manos ajenas. Fue ahí que me di cuenta que si yo dejaba las decisiones de mi futuro, de mi trabajo, que yo podía ser despedido en cualquier momento sin saber por qué perdí mi trabajo, yo no me sentía cómodo con eso. Y pensando bien qué es lo que quería hacer y por qué lo quería hacer, fue que me di cuenta que la única manera en que yo podía mantener el control de esas decisiones de mi futuro era emprendiendo. Y me lancé a emprender. Sin saber qué iba a hacer, qué estaba haciendo, me lancé a emprender. Primero como tratando de vender servicios de gerencia, no me fue muy bien porque nadie quiere contratar eso. Entonces tuve que aprender a empaquetar mis servicios de una manera diferente. Y eso me llevó primero me llevó a ser organizador político, que no tiene nada que ver con las ventas o con la gerencia. Así lo pensaba yo, pero tiene todo que ver. Cierto. Porque yo había dejado de vender productos y había pasado a vender candidatos, candidatos políticos. Entonces era básicamente lo mismo. Y yo me había enfocado en capacitar y formar equipos para ganar elecciones, que era básicamente lo mismo que venía haciendo, formando y capacitando equipos de venta para vender candidatos políticos. Hice eso por un par de años, desarrollando yo el material que había aprendido de la Universidad de Harvard del doctor Marshall Gans. Fui desarrollando yo eso, que es el material que aporto yo a personas emprendedoras, básicamente, que es lo que vamos a hablar hoy con Jesús, o bueno, una parte de ello es lo que vamos a hablar con Jesús. Cómo contar historias para conectar con su audiencia. En este caso queremos conectar con aliados, proveedores probablemente, pero más importante, tal vez queremos conectar con clientes, porque son los clientes que necesitan nuestros servicios, son los clientes que andan buscando una solución y nosotros aportamos soluciones. Entonces ese soy yo, Jesús. Cuéntanos tú. ¿Qué nos cuentas? Bueno, yo empecé a emprender también por un despido y en mi caso, lo que yo, o sea, tu revelación fue que no quiero mis decisiones en las manos de otras personas. La mía va detesto tener que cumplir horario. Entonces, no quiero, yo soy muy generoso con mi tiempo. O sea, en mi vida normal, pues yo digo esto, no tengo esta creencia. Soy generoso con mi tiempo, pero soy muy quisquilloso con mi atención. Yo no doy, o sea, mi atención es mi recurso más valioso. Y respeto la atención de los demás por lo mismo, ¿no? Por tenerlo y por dedicarme a lo que me dedico, que es la parte de no solo llamar la atención, pues llamar la atención es muy fácil. Si entiendes la neuroquímica o el ser humano, llamar la atención es muy fácil. Porque yo acabo de decir esta barbaridad. Porque si yo le digo a William va a escuchar a William. Entonces acabo de llamar su atención. Si yo estoy cerca de alguien y hago sonidos así, empiezo a aplaudir, voy a llamar su atención. Si flashecitos, ¿no? Cosas, colores, voy a llamar su atención. ¿Qué otra cosa puede ser? Los GIFs, ¿no? Digamos que pongo un GIF en LinkedIn. Quiero llamar la atención con una publicación, pongo un GIF, ya listo, ya llamé la atención. Ahí luego. Pues no se necesita demasiada técnica para llamar la atención de nadie, pero para mantenerla, sí. Y ahí es donde entran las historias, ¿vale? Entonces, ese es el enlace. Y tú has pasado, como decías, no, que no, la gerencia no tenía que en tu cabeza, ¿no? En ese momento, no tenía nada que ver, pero sí tenía todo que ver
porque toda tu vida te ha preparado para ser la persona que eres hoy y toda tu vida te ha preparado para servir de la manera en la que sirves hoy, desde tu propósito. Y necesitamos la historia las historias para comunicar ese propósito de una manera que no sea tanto, o sea, las personas necesitan saber hacia dónde vamos. Los emprendedores primero lideramos nuestra vida porque somos máquinas de soluciones, eso es lo que proveemos al mundo en la definición, un poco el concepto de emprendimiento que tengo yo. Somos personas que tomamos acción hacia el servicio a otros de soluciones. Pero la primera vida que solucionamos, y no sé, dime tú, William, si fue en tu caso, el primer problema que solucionamos los emprendedores es el de nosotros. Sí, correcto, correcto. ¿Qué voy a hacer, no? Necesitaba Dígame. yo un trabajo. Ujú. Sí, en mi caso, hay que en tu caso, el tomar control de tus decisiones, y yo diría, pues en mi caso, ¿cómo hago para ganar dinero sin tener que vender mi tiempo? Sí, de Ujú. que entras a las 8 y te sales a las 5, pero ya yo hice todo, patrón. No, te quedas. Y si te vas antes, te descuento, pero si ya yo hice todo, entonces estás penalizando mi productividad. Va, ese es un poco, Ujú. grosso modo, sin dar demasiados detalles, mi historia. Yo empecé en mi vida pasada, lo llamo yo, mi reinvención pasada. Yo estudié ingeniería eléctrica, sorry, era ingeniero electricista, ingeniero eléctrico no, pero yo no doy chispazo de corriente, entonces, electricista, se dice eso. Y pues bueno, en el camino pasé por project manager, o sea, yo agarré lo que me servía de ingeniero, yo me contrató a una empresa y ¿sabes qué? Voy a ser project manager. Y empecé gestionando diseño gráfico. ¿Qué sabía yo de diseño gráfico, William? Todo lo que nos escucha. Absolutamente nada. Yo no sabía Ajá. nada. En ese entonces no existía Canva como para yo agarrar un tutorial ahí, ¿sabes? No sabía que era un píxel, que era un vector. Me lo mandas en vectores, decían los clientes de esa empresa. Y yo, al inicio, ¿qué es eso? ¿Va? Y yo gestionaba el trabajo y el flujo de todo el workflow, ¿no? Todo el flujo de trabajo, todo lo que salía, con un grupo de diseñadores. Luego entré a una cuestión de desarrollo web con programadores en la India. Aquí les confieso que somos poquitos y así que no salga aquí, que el inglés que hablan allá es retador. O sea, porque yo hablo inglés, pero yo no sé si ustedes han hablado con gente en la India. Lo perdimos. Jesús, ¿te hemos perdido? Vale, No, ok. ¿vale? Y Sí. si me corto mucho, me avisan, ¿eh? No, te escuchamos. Adelante. Bueno, si me corto de repente, me avisan, pues le da hipo al internet. Y en ese camino, un día alguien me preguntó si yo escribía y le dije que sí, pero vamos a ver si a él le gustaba. Empecé escribiendo algo y como suele pasar con todo, las primeras cosas que yo hice, yo las veo a día de hoy. Y yo en serio siento pena por las personas que me pagaron para que yo escribiera esos textos. Yo pienso que o sea, llegó un punto en mi vida en que yo quizás debería hacer algún tipo de reembolso o regalo a todas esas personas porque me pagaron por aprender y estoy muy, muy agradecido con ellos, pero Dios mío, esos textos que yo escribí, ¿va? Y en el camino encontré el copywriting y como redactor publicitario es lo que he estado haciendo. El Ujú. propósito, entendido, William, como la pasión puesta al servicio de los demás, es donde yo encontré mi salvación. Porque allí es donde yo encontré esa gasolina emocional para que los días difíciles no fuesen tan difíciles en el sentido de tener la respuesta al por qué no abandono, por qué no lo suelto todo ahora, por qué no me voy y regreso a un trabajo de 9 a 5 que me paguen por mi dinero y que se encarguen los demás, porque ser emprendedor no tiene que ponerse todos los sombreros, ¿no? Y así, Ujú. sí, vale. Y Ahora, dime. no, perdón, ahora te dedicas a copywriting, mencionabas, pero tienes un enfoque en las historias. ¿Cómo fue que llegaste a esto? Lo tuyo se llama storytelling, pero específicamente story doing. ¿Cómo fue que llegaste a eso, a las Vale, historias? sí, aquí es y hacemos la transición perfecta para empezar a entregar tips accionables a nuestra audiencia y es el poder de las historias para vender, que eso es lo que yo me especialicé, ¿no? En textos para vender. Yo no escribo bonito, o sea, sí, pero eso no es lo que yo hago. O sea, a mí no me pagan, no me buscan para que yo escriba bonito. Yo tampoco escribo cosas creativas, pese a que sí, o sea, sí, pero no me pagan para escribir creativo, es para vender. Ujú. Y las historias
como son un gran vehículo para llamar la atención y mantener la atención y esa conexión emocional, porque compramos emocionalmente, ¿sí? Ese clic emocional eh, de esto es para mí, lo logramos contando historias chiquititas o historias grandes, pero desde los valores de la marca, desde lo que la marca transmite, desde lo que la persona, en este lugar estamos emprendedores que estamos trabajando, tratando de no caer, no cometer ese error número 3 del que hablábamos en la sesión del martes, de emprender sin una marca personal desarrollada. ¿Sí? Y la marca personal la desarrollamos desde eh, el estarnos, conocernos, ¿no? Lo que tú estabas hablando, ¿no? Conocernos. Y específicamente pasa algo bien interesante con los emprendedores en los que yo me he terminado especializando y es un patrón, por lo menos lo veo en ti, lo veo en Brando, lo veo en Marlene, lo veo en Chantal, que también la conozco, que está aquí en la audiencia. Y es que somos personas que vivimos lo que vendemos. Yo cuento historias para vivir y me dan dinero por eso. O sea, gano dinero por eso enseñando también, poniendo mi habilidad al servicio de otros, poniendo mi pasión al servicio de otros. Y los demás, o sea, mis clientes se benefician de eso. Y algo bien interesante porque no es solamente contar historias, que eso sería el storytelling que no ve por allí. El storytelling es contar historias. Yo soy especialista en una especialista en una especialización, pero en Una rama, una digamos, una rama rama. específica del storytelling que tiene un impacto increíble, muy, muy, muy grande en la conexión en lo que hacemos y que es potentísimo para las marcas personales, que es el story doing. Entonces es como que el hacer las historias. ¿Y qué pasa? Que es la creación de historias donde el personaje vive la transformación. Entonces, lo que pasa en nuestras marcas personales, como somos gente que vivimos lo que hacemos, vendemos una transformación que ya hemos pasado nosotros. ¿Va? Ya yo aprendí cómo contar mi historia de una manera que conecte con otra persona y cómo responder, y eso es a lo que veremos. Ujú. Perfecto, Mónica, sí, acabo de ver tu mensaje y sí lo vamos a expandir, se lo voy a expandir, te lo prometo. Entonces eso, ay, perdí el hilo. ¡Ay, perdí el Sí, hilo! sí, William, sí, a auxilio. ver, aquí vamos, aquí vamos. Yo no pierdo el hilo, no te preocupes. Nos estás comentando un poco acerca del, y voy a cambiar la manera porque obviamente yo lo tomo de otra manera, pero nos estás hablando de la estructura de una historia. Así es. Y nos estás hablando de la estructura que toda historia tiene un protagonista, un personaje, nos decías. Y Así este es. personaje empezamos a contar la historia y hacia dónde va la historia es hacia una transformación, el Sí, resultado de la historia, lo que nosotros llamamos la moraleja de la historia, ¿no? sí, Pero estamos hablando de la transformación y lo que comentabas es que esa transformación o el personaje lo ocupamos o transmitimos los valores de ese personaje y la transformación hacia dónde va en base a las emociones. sí. Muchísimas gracias. Yo también te aplaudo Mónica, te aplaudo yo, porque sí, a eso iba, estamos hablando de la estructura, la transformación, y el story doing va de vender transformaciones, de vender la experiencia de la transformación que nosotros ya personificamos. Entonces, es básicamente dar la oportunidad a través de experiencias. Yo me enfoco en la parte verbal, pero al ser experiencias puede ser todo un universo sensorial, ¿vale? Para que la persona experimente la transformación de la marca. Eso es el storytelling. Vale, entonces volvamos a la parte de la estructura de las historias, que me ha gustado mucho eso. Y aquí me puedes ayudar o sea, porque también como organizador político, yo conociendo tu historia, sé que organizar una, o sea, que eligieran al alcalde, ¿no? Que era lo que estabas haciendo tú en ese momento, era Correcto. vender la idea de un producto, de una transformación posible para la ciudad, ¿no? Estabas vendiendo un futuro, una transformación narrativa de vamos a pasar de esto a esto. Una Entonces, visión, una correcto. visión, entonces tenías que vender un futuro posible, que es lo que nosotros vendemos en marketing, ¿no? De vas a pasar de A a B y mi vehículo, el vehículo que te va a llevar de ahí es mi marca.
¿sí? La marca del Sí, candidato. ajá, no la Correcto. mía, pero sí, ajá, Ujú. la marca. Ajá, Am, ajá. entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales de una historia? Porque yo sé que tú los conoces porque tú los has usado en la organización política. Sí, sí, sí. En la manera en como nosotros lo ocupábamos, toda historia tiene un personaje y generalmente ese personaje somos nosotros en base a la historia que estamos contando. Yo soy William Flores, pero toda historia, y eso toda historia, Caperucita Roja, Spider-Man, Superman, Batman, cualquier historia, los Avengers, toda historia. Romeo y Julieta, perfecto ejemplo. Toda historia tiene tres elementos fundamentales. Aparte del protagonista, que bueno, el protagonista en toda historia, el protagonista se enfrenta a un reto. Spider-Man, por ejemplo, que Spider-Man, su tío le dijo, Spider-Man, o bueno, se llamaba Peter Parker, ¿no? Que con todo gran poder hay una gran responsabilidad. Y ahí Peter Parker va a aceptar esa responsabilidad. Ese es un gran reto. Ese reto conduce a tomar una decisión. Es esa la decisión fundamental porque es una decisión en base a los valores de la persona. ¿Qué decisión tomó en frente a ese reto? Ese es el reto que nos lleva a esa decisión, que nos lleva al resultado. ¿Por qué fue que experimentó esa transformación? Spider-Man en este caso. ¿Por qué vivió esa transformación? Porque tomó esa decisión, porque aceptó la responsabilidad de los poderes. En este caso, Spider-Man, todo un líder, pero la intención no era ser líder, sino que lo mordió un España. Pero esas son las tres partes de la historia, básicamente, de toda narrativa. Es que hay un reto que nos conduce a tomar una decisión y esa decisión es la que nos lleva a la transformación, lo que le llamamos la moraleja. Así es. Ahora, Jesús, ¿cómo ocupamos eso para vender? Sí, es interesante porque tal como tú dices, no puede existir una historia sin un reto. Ujú. Porque si yo diría, me dio hambre, ¿sabes, William? ¿Sabes que la otra vez en la noche? Me dio hambre y fui a la cocina y encontré pan y comí. Ok. Eso no es una historia satisfactoria, no es una cuestión o sea, porque estaba Había pan. yo y tenía una situación y la resolví sin conflicto. Entonces, el Ujú, conflicto y esta cosa de la decisión, el reto, ¿no? Es importante. Y allí ujú. donde, ¿cómo usamos esto para vender? Bueno, en la venta podemos utilizar de esos mensajes para, si los desestructuramos, y aquí voy a usar un modelo de una persona que se llama Donald Miller, que me gusta mucho, y es básicamente el mismo modelo de las historias de que uno le gusta en Netflix y que uno le gusta en las series y en las películas, y todas usan esto, ¿no? Todas usan un protagonista, un héroe, vamos a llamarlo, ¿no? Que tiene un problema, ¿sí? Y se encuentra, y no sabe solucionarlo y se encuentra con un guía. Y ese guía tiene un plan y le dice, haz esto, lo llama a la acción. Como el héroe tiene dudas, porque la incertidumbre lo llena, Ujú. el guía, perdón, le dice el costo de la inacción. Le dice qué es lo que va a pasar si no hace y o sea, si no sigues mi plan, ¿no? Y le da una visión de futuro, cómo se va a ver la vida si sigue el plan. Entonces, con esos elementos, si nosotros tenemos esos elementos de nuestra historia de marca delimitados, y ahorita voy a dar un ejemplo, ¿qué es una marca? ¿No? Es, digamos, el héroe, que es el cliente ideal. Aquí empiezo con la primer direccionable. El héroe de tu historia de marca, incluso de tu marca personal, no eres tú. El héroe de tu historia de marca personal. Y esto es un poco tricky y voy ahorita a expandir más en eso. Cuando estemos contando nuestras historias desde nuestros valores, el héroe de nuestra marca, el héroe de esa historia no somos nosotros. Eh, es nuestro cliente ideal. Él es el que se va a beneficiar, es el que estamos llamando a la acción. Tiene un problema, ese cliente, que es el punto de dolor que nosotros eh, solucionamos, quise decir. El guía, si somos nosotros, ahí está, encuentra el guía, que es la marca, que nosotros, el plan son nuestros productos y servicios que resuelven el problema de nuestro héroe y lo llamamos a la acción, por eso, porque el héroe
no estás seguro. Por eso los botones dicen compra ya, o únete aquí, o paga en pesos mexicanos. Pero sí, ajá, pero es soles peruanos, que decir, como nuestra landing, ¿no? Pagan, si quieres soles peruanos, cuenta aquí, únete por $47 para llamar a ustedes, que son el héroe, que nos escuchan, a la acción y mostrar el costo de la inacción. Las personas que no emprendan en comunidad van a seguir con la soledad de emprender y no van a tener a quién preguntarle, no van a tener el apoyo. Van a seguir cometiendo errores y aprender por su cuenta. Pueden acelerar su progreso si se unen a nosotros. Ese es en ese momento, ¿no? El costo de la inacción, el costo de dejar pasar este tren. Y eso es lo que uno intenta transmitir, ¿vale? Y la visión de futuro es qué va a pasar después de que estés en el más allá, esa transformación narrativa, ¿no? El qué pasa después de que llega a mi producto. Entonces, esos son los elementos que uno tiene en detectados y los usas para vender. Y ahorita voy a hablar, ¿no? de una estructura ganadora, de cómo ordenas estos elementos para que lo puedes usar hasta el cansancio. No es una plantilla, es una fórmula, porque yo suelo decir que la persuasión es estructura, ¿va? Si yo empiezo con el compra ahora, no me van a comprar. Porque eso es una parte de los elementos que yo les he dicho, ¿no? Acá es la llamada a la acción, pero si yo empiezo con la llamada a la acción, no voy a vender, no resulta persuasivo. Entonces, de la manera en la que estructuramos la historia, es lo que ayuda también a tener ese cierre, ese punch emocional, diría en este momento. Genial, genial. Muchas gracias, Jesús. Y solo para sumar que usamos nuestra historia personal como un elemento de práctica para ir desarrollando esta estructura, porque la historia personal es la más fácil de redactar. Yo, como tú decías, ¿no? Yo fui a la refrigeradora y no había pan. Es ahí el reto. Entonces, ¿qué hice? ¿Cómo resolví ese problema? Podemos redactar esa historia. Pero menciono eso, Jesús, porque me gustaría tomar esta breve pausa para invitar a la audiencia, si hay una persona a quien quien le gustaría compartir su historia o hacer un ensayo de su historia de emprendimiento, ¿por qué decidió emprender? Si tenemos a alguien en la audiencia a quien le gustaría compartir su historia, abra micrófono, abra cámara, con gusto. Escuchamos su historia y tenemos aquí a William y a Jesús que les podemos dar tips para mejorar su historia y ponerla en práctica. Entonces, damos unos minutos a alguien que guste contar su historia. Cuéntenos qué fue lo que los impulsó a ustedes a emprender. Y recuerden que la estructura de la historia, ustedes son el protagonista en esta historia. ¿Qué fue que los impulsó a emprender? ¿Cuál es el reto de esa historia? ¿Por qué decidieron emprender? ¿Qué fue lo que pasó que decidieron emprender? Y bueno, la decisión que tomaron fue que decidieron emprender, pero lleguemos al por qué. ¿Y cuál ha sido el resultado de esa decisión? Ok, han decidido emprender o no, pero ¿cuál fue la decisión y cuál ha sido el resultado? O ahí tomando la terminología de Jesús, ¿cuál fue la transformación que ustedes experimentaron al tomar esa decisión? Adelante, si alguien, una persona valiente se atreve a contar su historia. Sí. A ver, ¿cuántos segundos damos para que haya la presión así? Cada vez si hago yo un drum roll ahí, no sé, un tamborcito, Sí, no, imagínense. yo no tengo los sound effects para hacerlo. Damos un momento, nos pueden interrumpir en cualquier momento. Jesús, esa es la estructura de la historia y nos vas enseñando cómo la podemos aplicar para las ventas. Danos un ejemplo de cómo una persona emprendedora, cómo puede ir implementando esto en su día a día. Por ejemplo, ¿ok? Ahora estamos haciendo ventas en digital, mucho, ¿no? LinkedIn, Instagram, Facebook, lo que sea, ventas en digital. ¿Cómo ponemos esta estructura en no sé, 350 palabras o menos, algo así, ¿no? Un post Sí. digital. Vale. Para contar nuestra historia, la estructura ganadora tiene 3 elementos nada más. Y es básicamente un problema, porque empieza con el gancho. Esta es
les va a sonar a las personas que tengan alguna formación o por lo menos hayan visto algún carrusel por ahí de esos bueno, de personas que se dedican a lo que yo me dedico, son redactores de contenido, que dicen, tienes que llamar la atención, ¿no? Hasta que no te llamen la atención, hasta que no llames la atención, no la tengas, no te van a prestar nada, no vas a poder hacer nada. Entonces, ¿qué llama más la atención? Si yo empiezo que tenía hambre, perdón, me comí un pan la otra vez, eso no tiene sentido, no, voy a dar mejores ejemplos, lo prometo. Y pues eso es empezar con el problema. Empezar con el problema de una manera que genere curiosidad y suspenso. ¿Sí? Si yo digo, nunca en mi vida pensé que o sea, yo detesto cumplir horario. Sin embargo, cuando me despidieron de mi empleo, no pensé que me iba a pasar esto. Y ahí está el ver más en LinkedIn, imagínense, ¿no? No pensé, detesto, o sea, le estoy diciendo a la persona cuál es mi problema, yo detesto cumplir horario. Y cuando me despidieron de mi trabajo, no pensé que me iba a pasar esto. Y después sigo extrañé tener alguien que me dijera qué tenía que hacer. Porque resulta que me encontré perdido en el mar de tareas que tenía que llegar al final del día. Empecé a tener un aprecio por mi empleador, que pese a que muchas veces me negó el agua y me decía que tenía que llevar mi propio papel higiénico a la oficina, noto que se agarraba, o sea, que me protegía de muchas de las tensiones y de los quebraderos de cabeza de llevar un negocio. Entonces, hoy he desarrollado una empatía por las personas que llevan su propio negocio y me he prometido a mí mismo que cuando yo emplee a alguien, además de darle agua y su propio papel higiénico, voy a también comentarle lo valioso que es esa persona para mí por su contribución a la organización y decirle en la medida de lo posible también de qué lo protejo y enseñarle qué hay detrás de un negocio para que quizás aprenda y desde un sentido de pertenencia sepa qué hacer, ¿va? Entonces, aquí me acabo de inventar esta historia, ¿verdad? Pero es la cuestión de qué les acabo de demostrar o qué dice aquí esta historia, la empatía, ¿no? Eso es por ejemplo, es uno de los valores que yo he puesto allí, que este muchacho es empático y es reflexivo y acabo de contar algo hacia eso. O sea, empecé con el problema. Lo siguiente que metí acá fue la solución que yo encontré a ese problema en el caso de la falta de lo que me pasaba a mí con el tiempo y la cosa, ¿no? Es buscar dentro de mí, desarrollar un poco de empatía y de saber qué hacer en mi día a día para arreglar mi negocio. Entonces, el segundo elemento, tenemos el problema, luego hablamos de la solución a ese problema, el cómo lo resolvimos nosotros. Y el final es la visión de futuro, cómo se ve la moraleja de la historia, sería básicamente lo que está allí, ¿no? Entonces, cómo se ve después de resolver el problema y eso se enlaza con la moraleja. Entonces, es problema, solución, moraleja. Si haces eso en las tres, en ese orden, vas a encontrar unas maneras de contar tu propia historia, de hacer pitch, elevator pitch que le llaman, ¿no? De estos, para presentarte rapidito y para hacer videos de YouTube, para hacer videos de TikTok. Esta estructura la puedes tomar para contar cualquier tipo de historia. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando me preguntan ahora, Will, ¿eso qué hace? Yo no les puedo decir, porque si les digo, soy copywriter, me van a decir, bien por ti, básicamente. Cualquier cosa, esto es otro tip, ahí les va. Cualquier cosa que termine o que pueda dar un titular o cualquier cosa que termine en un bien por ti, o dirían, o sea, Chantal diría, chido por ti, ¿no? Algo así. Sí. No es persuasivo. Lo que buscamos es que la persona busca pescar la curiosidad de cuéntame más. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Entonces, si yo respondo con soy copywriter, bien por ti. Y si es que la persona sabe qué es eso. Si es que es reacción persuasiva y todo lo que lleva, y ahorita eso lo voy a dar para responder la pregunta de Mónica. Porque yo decía, yo no escribo bonito, la persona no me paga para escribir bonito. O sea, soy copywriter no sirve, porque no hay una conversación. Entonces, si yo armo esta estructura de problema, solución, visión de futuro, yo me presento esto en reuniones de networking, yo lo usaba un montón, ¿sabes? De que, a ver, preséntese cada uno. Y mucha gente dice, hola, mi nombre es Jesús Ramírez, en mi caso, pues no sé, hola, mi nombre es Jesús Ramírez, de una alternativa. Mi nombre es y soy copywriter y mi misión es ayudar a la gente a vender más.
chido por ti. Ujú. ¿Sí? Y, Pero y si yo luego, empiezo, ajá, y luego, ya. Pero si pasa que estoy allí y me paro y empiezo con el problema, digo, ¿saben esa sensación que tienes donde tú tienes una idea, pero no sabes cómo plasmarla, cómo ponerla en palabras, una emoción que te consume, pero cómo se lo digo, cómo convenzo a esta persona, cómo lo plasmo? Yo sí, ayudo a mí a me las ha pasado. personas con esa, o sea, yo ayudo a las personas a resolver esa situación, a delegar en mí esa situación, pero yo escribo por otros, en contexto de las ventas, eso que les cuesta poner en palabras, de una manera que al final se siente, eso era lo que quería decir, ellos y su audiencia objetivo sienten ese clic emocional que dicen, Dios mío, esto es para mí. Yo básicamente Ujú. transformo personas en palabras irresistibles. Soy redactor persuasivo. Ahí pude haber montado mi nombre, pero no es tan necesario porque capaz la gente no se va, es que el Jesús, sino el que cuando sientan esa emoción la pueden enlazar conmigo porque les acabo de hablar de la emoción asociada al problema que yo resuelvo. Cuando yo acabo de asociar la emoción eh, al problema que yo resuelvo, esa persona dice, ¿cómo se llama el muchacho? Es que él me dio su tarjeta, ¿cómo lo...? Vale. Ajá, pero recuerda cómo se sintió. Eso, entonces, eso es una cita muy famosa, ¿no, Will? Que la gente no va a Ah, recordar lo que les dijiste o lo que hiciste, sino cómo los hiciste sentir. Una cosa así va el asunto. Ajá, exacto. Vale. Bueno, dame unos comentarios sobre esto. ¿Qué te ha parecido? Si ves que ha sido algo disperso o que algún hilito me quedó, me ayudas a pulirlo para Sí, responderle a sí, sí, Molly. no, está muy bueno. El tip específico de empezar con el problema está muy bueno, porque, perdón, porque cumple con dos cosas ahí. Es un buen gancho, porque ¿quién no ha sentido ese problema? Yo así empecé. Era un problema para mí escribir bonito, ¿no? Era un problema para mí. Entonces, ¿cómo yo encuentro un problema? Perdón, ¿cómo encuentro yo una solución a ese problema? Y ahí es donde entra Jesús. Yo resuelvo ese problema. Yo lo que busco es una solución a ese problema. Y Jesús llega y dice que tiene la solución. Sígueme, dice Jesús. Ven conmigo. Esa es la invitación, o dicho de otra manera, el llamado a la acción. O para los marketers aquí en la sala, el CTA, el CTA. Call to Action. Ven conmigo. Sin el llamado a la acción, entonces a mí me deja con el problema pensando en una solución, pero no tengo el siguiente paso. Entonces, a ver, tengo aquí un comentario en el chat, Jesús, de Chantal, que dice, a mí me pasa montones lo que nos contó Jesús en su ejemplo. Me cuesta estructurar mi historia para contarles a otras. Gracias, Chantal. Es muy común, verdaderamente, cómo estructurar su historia, cómo contar una historia, porque también hay que recordar que muchas veces nos enseñaron a contar nuestra historia de una manera simple o con una estructura básica, como mencionaba yo antes, simplemente decir quién soy y de dónde vengo, ¿no? Como decía Jesús, siempre dejamos la historia con el y luego. ¿Y luego qué? Ok, hiciste eso, ¿y luego qué? Entonces es un reto común, por eso mismo estamos abordando este tema. Jesús, media vez hemos abordado esos elementos, hemos empezado con el problema, hemos conectado con la persona, con el cliente en este caso, hemos conectado con la persona. Nosotros comprendemos claramente cuál es el problema que esta persona está experimentando y nosotros sabemos cuál es la solución. O bueno, por lo menos proponemos una solución, lo que le llamamos la propuesta de valor, ¿no? Nosotros proponemos algo de valor que le ayude a resolver su problema. ¿Cómo hacemos un llamado a la acción efectivo? ¿O cómo podemos estructurar ese llamado a la acción para que la persona verdaderamente quiera tomar acción? Porque un llamado a la acción puede ser tan simple como ve a mi página web, pero ¿por qué no es un llamado a la acción eficiente ese? O como preguntaba anteriormente, ¿cómo estructurar un llamado a la acción de manera efectiva? Vale. Como estamos hablando de transformación,
¿sí? Estamos, la historia son de pasar del transporte narrativo. Entonces, no es lo mismo eh, decir, compra mi curso de liderazgo, ¿no? ¿Sí? Únete, así, compra mi curso de liderazgo. Así, eso está dentro del vocabulario de la marca, porque dependerá eh, da clic aquí, o sea, bueno, el da clic aquí a veces es conviértete en un líder imparable. Lo hemos usado en el pasado, por eso lo voy a traer acá. No es lo mismo, es decir, compra mi curso, ¿sí? Conviértete en un líder imparable. O quiero, que es la parte donde voy, a mí me gusta mucho estructurar mis CTA como una sentencia de identidad o del llamado a la acción donde la persona acepta tomar esa acción, ¿sí? Entonces no es, únete, porque eso al principio lo tenemos de únete a la comunidad y tal, pero por lo menos en la landing que hemos diseñado, los demás CTA están construidos con un quiero unirme, quiero formar parte, porque eso es lo que nosotros queremos, personas que quieran formar parte. Y si decimos que solo aceptamos emprendedores con propósito, un CTA nuestro, en nuestra landing podría ser, en Trasciende Global, quiero decir, soy un emprendedor con propósito, ¿va? Y entonces la persona haría esa sentencia de yo quiero vivir la transformación y conecto con tus valores. Ahí es donde es interesante esta parte del autoconocimiento como marca personal, que es algo que no tratamos a profundidad ahorita en esta conversación porque este no es el tema, pero es muy importante identificar nuestros valores. Voy a usar nuestro ejemplo de Trasciende Global, por ejemplo, el sin acción no es superación y el crecemos haciendo crecer. Tenemos otro mantra de marca que encapsula varios valores de el mundo es nuestra comunidad, porque tenemos un valor de comunidad muy grande. ¿Sí? Y porque es el mundo, porque somos una comunidad internacional. O sea, sería difícil no Trasciende Global solo para Perú. A ver. Ya. Y es de esa manera en la que transmitimos, entonces, identificando nuestros valores, podemos crear y construir historias. Es muy en el sentido de muéstrame, no me digas. Yo te puedo decir a ti, William, en mi caso, que es mi valor primario como persona, soy íntegro. Y tú, Mm. chido por ti, Ajá, y luego. ¿no? Pero si yo te cuento una historia donde yo demuestre un momento en el que yo tuve que ejercer esa identidad, ese valor de integridad, perdón, ¿sí? Un lugar donde alguien me puso una trampa así oh, pero no le digas eso, dile otra cosa, ¿sí? Y yo te cuento una historia sobre eso. La integridad, o sea, tú vas a entender que yo soy una persona íntegra. Porque es integridad en el sentido de que yo te demuestro que yo hice lo que estaba pensando y hay un alineamiento, ¿no? Entre lo que soy, lo que digo y lo que hago. ¿Va? O sea, no, mi jefe un día me dijo que le dijera al cliente que el correo no lo habíamos recibido para que el cliente no se enojara, ¿no? Entonces, si yo te empiezo una historia diciendo, por ejemplo, le empiezo con el problema, ¿no? El problema puede ser que mentir está mal. Entonces, yo puedo empezar con una cita que me gusta mucho, por ejemplo, la tengo ahorita en la cabeza, que es, una mentira puede hacer sentir a alguien mejor en un momento dado, pero la honestidad lo mantiene en tu vida. Me pregunto si mi ex estaría de acuerdo con esto, ¿no? Y entonces ya ahí como que ya va, espérate, o sea, ya hay una historia. Yo quiero saber, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Que este muchacho le tiene bronca a su ex y tal. Y al final, hizo de hecho una publicación que hice hace tiempo, donde yo no estaba hablando de mi ex para nada. Al final, de hecho, yo como ven que soy ahorita, ¿no? Dirigí la atención hacia, ese era el gancho para llamar tu atención. Ahora te quiero contar realmente, que esto es sobre la mentira y costraba otra historia. Entonces, Ya. identificar nuestros valores es importante para que no digamos, sino que mostremos. Y en ese sentido, cuando contemos historias personales, incluso cuando son historias personales, nosotros no terminemos siendo el héroe porque el que nos lee se siente identificado y dice, oh, a mí también. Y eso es lo que queremos evocar en las historias personales que contamos. El a mí también, el yo soy como tú, es que me identifico con eso. Y ahí Sí, es sí. donde actuamos como un guía. Y eso, haciendo el enlace a tu pregunta, lo llevamos
hacia los CTA de, o sea, si estás vendiendo algo y cuéntame en los comentarios un ejemplo perdón, si es una publicación, ¿no? De así como que en qué momento te ha probado, qué ha hecho la mentira, cuéntame algo donde la mentira haya hecho estragos en tu vida, no sé, que le invitas a la persona a comentar, a contar historias, a interactuar contigo, especialmente en redes sociales, la invitación a conversar es muy, 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 muy importante. Y en el Ujú. tema de una web, los CTA, ¿sí? Van de la transformación que ofrece tu marca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un CTA en mi web, que algún día la publicaré, aquí estoy en público diciendo algún día, puede ser quiero textos irresistibles, ¿no? Por ejemplo, porque eso es lo que yo tengo ahorita dentro de mi identidad verbal. Yo transformo personas en, en, en palabras irresistibles y entonces quiero que Ujú. mi audiencia sienta esto es para mí. Entonces, esos serían los botones que yo pongo. No es un compra ya, compra mi curso. Es la transformación que yo estoy ofreciendo, forma parte de los CTA. Ujú. Esto está bastante genial, bastante genial. Hay mucho que rescatar aquí porque estás hablando de la importancia de tener un propósito. Porque el propósito es el que nosotros perseguimos, pero el propósito es también la transformación hacia donde llevamos a nuestro cliente, de cierto modo. Es nuestra propuesta de valor. Y cómo vamos a conectar con el cliente para llevarlo hacia esa transformación es contando historias en base a los valores o historias de los valores que hemos vivido. Así es. Ah, Y ahí, ujú. o sea, sé que o sea, si te he perdido tu punto, pues Sí, sí, no está bien. sácame Está de la bien. llamada. Sí, sí. Pero quisiera proponerte hacer el enlace porque me parece muy, muy interesante hacerlo y es una cosa que habíamos conversado y que nos parece muy, muy importante, hemos visto mucho, es el tema de la diferencia entre audiencia y comunidad, porque aquí es donde entra la parte de los valores. Y quisiera que dentro de la idea que estamos desarrollando, compartas con nosotros qué es realmente una comunidad. Porque esa palabra está muy de moda ahorita, todo el mundo quiere armar una comunidad, nosotros queremos armar una comunidad, Sí, pero sí, qué sí, es sí, una sí. comunidad para nosotros es especialmente importante comunicarlo, porque no porque tengamos un concepto de comunidad único, sino porque que es específicamente a qué nos referimos entonces con eso de comunidad. Me gustaría enlazarlo con eso, William. ¿Qué te parece? Sí, 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 buena pregunta, porque en este caso, porque es cierto, todo el mundo, especialmente en redes sociales, ¿no? Uno de los tips que nos dan es crea comunidad, crea comunidad. Pero exactamente qué es comunidad y por qué debemos crear comunidad o por qué que si lo debemos hacer o no es otra cuestión, pero por qué nos aconsejan tanto crear una comunidad. Nos aconsejan tanto crear comunidad por esa conexión que podemos crear con la audiencia. Pero es eso, básicamente. En redes sociales, el consejo lo dan, crea comunidad, pero básicamente están diciendo crea comunidad con tu audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre audiencia y comunidad? Y es que la comunidad tiene un propósito compartido. Las personas que conforman la comunidad tienen un objetivo, que es un objetivo común a las personas que conforman esa comunidad. Una comunidad de emprendedores tienen un objetivo común, emprender. En este caso, nuestra invitación es de emprender en conjunto, emprender en comunidad, emprender en colaborativo. Ese es el objetivo común que nosotros estamos impulsando, pero la comunidad va hacia eso. Ahora, si nosotros nos estamos posicionando como el protagonista de la historia y queremos crear comunidad en base a nuestra historia, nosotros como protagonista, ¿pensamos realmente crear comunidad en base a nuestro objetivo personal? Jesús, ¿tú te sumarías a una comunidad de seguidores, ¿no? Pero No, eso es, simplemente sí, Ajá. eso es, me parece más, sabes que tengo una fascinación con esta cosa de los cultos religiosos y lo de pasó en Johnstown y así. Eso me suena más a eso, a culto, a secta, Ajá. a algo mesiánico, ¿no? Y bueno, aquí viviendo en Latinoamérica, y bueno, no quiero hablar de política, no, voy a poner esta cosa del populismo, ¿no? El Mesías, el que vino a resolvernos todos estos problemas. No, yo no quiero eso. Es la parte del vehículo, ¿no? De ser la persona
que ofrece una transformación y que yo, formando parte de o comprando ese producto, estoy haciendo una sentencia, una afirmación sobre quién soy yo. Y aquí a traer un ejemplo entonces menos escabroso que como el que acabo de dar, que es uno, por ejemplo, Apple, ¿va? Apple, cada vez menos, pero en sus inicios y especialmente cada vez que han hecho disrupciones, ¿no? Porque esta gente fueron muy disruptivos, ellos cambiaron el mundo de la música, básicamente mataron a las disqueras, ¿no? Con la parte del iPod al y, Walkman. y la parte bueno, el iPhone, todo el mundo ahora tiene un iPhone de otra marca, ¿no? De los que tengan iPhone, bueno, bien, pero todos los smartphones son iPhone y Ajá, ahí tienes otra de disrupción. Google. Sí. Y se me escapa una, bueno, la computadora personal de la que estoy hablando yo ahorita, pues es que ellos fueron los pioneros y la cosa de la disrupción, de acercar la computadora personal a las personas comunes, ¿no? Entonces, romper el status quo. La comunicación de marca, los valores de marca de Apple va a romper el status quo, la manera en la que las cosas son, en democratizar el acceso a muchas cosas, pues herramientas tecnológicas. En este caso, porque eso es lo que ellos hacen. Pero su ruptura o sea, su disrupción va de eso, de romper el status quo. Entonces, cada vez que una persona está en un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, y tiene su computadora y por detrás hay un logo que dice HP o Dell, tiene solo una computadora. Pero el que tiene una Mac y está en la manzanita ahí, probablemente sea, porque estos son los que lo más los usan, probablemente sea diseñador, probablemente sea programador, probablemente sea DJ, que también hay muchos que lo usan para eso. Sí, algo, o sea, Campo probablemente creativo. sea, o sea, un tipo de persona que va. Y ese ejemplo de esa publicidad muy famosa hace años, ¿no? De soy una PC y soy Mac, y el soy PC era un señor ahí todo del Sí, 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 corporativo. corbata. Ajá. Ajá. Y pasaba que el Soy Mac era una persona pues normal, creativa. Entonces, esto que le digo, las personas creativas, yo tengo todos los amigos diseñadores que tengo y todos los amigos programadores que tengo, quieren una Mac o tienen una Mac. Son parte de una comunidad. Son parte de una comunidad donde hacen fila esa gente, ¿sabes? Para comprar el gadget, ¿no? El aparato que va a estar sin fila, o sea, al mismo precio la siguiente semana, pero ellos lo quieren ahora, ¿sabes? Y eso Sí, viene de sí, una sí. comunicación desde la marca, con un story doing muy marcado, donde transmites los valores de quién es la marca. Entonces las personas no compran el teléfono, compran la La experiencia de tener experiencia. el teléfono. Sí, sí, sí. Apple ha sido muy efectivo en eso. Me gustaría sumar una de las campañas que hicieron también que fue fenomenal. La campaña en inglés es Think Different, piensa diferente, porque de ahí va la marca. Y ahí regresando con la cuestión de los valores. Apple verdaderamente ha logrado comunicar ese valor de pensar de manera diferente, de ser disruptivo, de no ser igual a los demás, de no ser parte del status quo, como decías tú. Ese es uno de los valores bueno, se lo inculcó Steve Jobs, ¿no? Desde años atrás, pero ese es un valor de la marca Apple que ellos a base de historias han ido comunicando y ellos lo han ocupado o las historias que han ocupado son historias de personajes famosos, personajes común y corriente como el ejemplo que nos daban. Pero Apple siempre, especialmente ese comercial que nos contabas, siempre ha puesto a su cliente como el protagonista de sus historias, porque ahí no están Así hablando es. de Apple, no están hablando de Apple, están hablando de la persona creativa, de No la dice we persona think disruptiva. different. Ajá, ajá, ajá. No dice nosotros pensamos distinto, es piensa distinto. Ajá, y al mismo tiempo es un llamado a la acción bastante efectivo porque te está retando. Es un reto que te está lanzando. Piensa diferente. No pienses como todos los demás. Piensa diferente. Ese es un reto y la persona que acepta ese reto
cuál es el paso que tiene que tomar, ¿no? Y Sí. ese es el reto de la marca Apple. El reto, el paso que tiene que tomar si quiere pensar diferente es sumarse a la comunidad Apple. Cómprate un Sí. iPhone, cómprate un Mac. Y aquí yo quisiera poner una de estas frases. Yo a veces tengo en mi comunicación muchas frases que buscan como que un poco incómodas, ¿no? Políticamente incorrectas, no creo que llegue, pero es más una súplica y la frase de esta manera para ver si impacta. No prostituyas tus historias. mm, No las ujú. vendas barato. No las uses por usarlas. Úsalas de manera estratégica. Es una súplica que les hago a todos los que están acá porque he visto pues, en muchos casos en redes sociales que hay una tendencia hoy, ¿no? Lo hablamos la otra vez, a la selfie y poner algo bonito, ¿sí? Algún texto que suene bonito y que tenga algún tipo de emoción y eso, pues, audiencia, ¿no? Porque conecta con la emoción. Viral. Ujú. Pero decir, esto se critica mucho, me va a sumar un poquito, pero no para criticarlo, sino para hacer un ejemplo, ¿no? De lo que se usa mucho en LinkedIn, que es por ejemplo, el jefe versus líder, ¿no? Que es Mm. una cosa que alguien que diga, no, un verdadero jefe, un verdadero líder, esas son publicaciones que pueden traerte audiencia, pero dependiendo de tu rol y lo que comuniques y así, no necesariamente te traen clientes o personas que estén fidelizados. Y aquí, o sea, ¿por qué esto yo quiero ser un vocero muy importante? Bueno, no quiero ser un vocero muy importante, eso no es lo que, sino una voz, ¿no? En esto, para dar visibilidad a esta cuestión. Porque Ujú. como emprendedores queremos, no todos, pero escalar nuestros negocios para expandir y ayudar a la mayor cantidad de personas posible, ¿sí? Entonces, Sí, sí, usualmente, ¿qué sí. pasa en la curva de adopción? Cuando uno pasa al principio tienes la gente que te adopta primero, que los que creen en ti, y eso es como las bandas de rock antes, no sé, que esa gente son tus fans, esos van y duermen contigo en los moteles y van en la van y no pasa nada. Y yo los descubrí primero antes que nadie, y sí, son la Sí, gente, yo sí, los vi, esos eran los míos. Y o sea, y eso es hasta natural, a medida que uno va creciendo y va ganando más audiencia, ese tipo de personas son unos vendidos, ya no es lo de antes, son comerciales, ¿no? Ya es que están diluidos y así. Entonces, una manera de minimizar eso y que realmente la persona que empezó contigo, tú premies que ellos estén allí y sigan contigo, es comunicando tus valores, comunicando tu propósito y construyendo tu negocio y todo lo que tú eres alrededor de, de valores compartidos. Así Mm. se forma una comunidad, ¿no, Will? Es a Ujú. través de valores compartidos. Yo creo Excelente. esto y entonces los que quieran esto vengan conmigo. Simon Sinek, cuando habla de empieza con el por qué, ¿Por eso qué? es lo que nos está diciendo, de Ujú. armemos y estructuremos mensajes desde los valores compartidos. Pero como no Ujú. podemos saber cuáles son los valores de los demás, solo podemos comunicar nuestros valores para que los que compartan esos valores sepan que en el proceso de conocernos nos reconozcan y nos digan, esta es la marca, esta es la persona con la que yo quiero hacer trato, esta es la persona a la que quiero darle mi dinero, esta es la persona, el dinero que me he ganado con el sudor de mi frente, mi tiempo, mi energía encapsulada en esto para hacer una transacción, la quiero pasar a estas personas porque son como yo, porque Ujú. entiendo de qué van, porque los conozco, porque los siento aquí a nivel emocional. O sea, no Ujú. prostituyamos Ujú. nuestra historia porque devaluamos este proceso de que la gente que está con nosotros. eh, Sí, sí, sí. Excelente consejo. Y eso da a un entender. mensaje, un micrófono abierto de casualidad, que escuché algo ahí. No, 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 Alguien que no, quiere no, sumarse con una pregunta de casualidad. no, no, no veo, pero hacia eso voy, hacia eso voy. Por cuestiones de tiempo también, pero está excelente ese punto, no prostituir nuestras historias, porque va bastante con el título de la conversación hoy, contar historias con propósito, a propósito, y no específica o no de manera general, así simplemente contar historias, ¿no? Sino que qué historia quiere contar, con qué emociones, transmitiendo qué valores y con qué propósito contar esa historia para, por ejemplo, para encontrar a personas con quien comparto este valor.
Pero por cuestiones de tiempo, como bien mencionas, Jesús, me gustaría pasar micrófono para alguna persona. Si tienen preguntas, nos estamos aproximando a las 9, son 8:55 hora aquí Toronto, hora Perú. Y me gustaría dar oportunidad a la audiencia, ahora que nos han escuchado un poco acerca de la estructura de la historia y cómo podemos contar historias para conectar con la gente, con nuestro cliente, con audiencias, cómo podemos ocupar historias para crear comunidad. Si tienen alguna pregunta en cuanto a sus historias o cómo pueden aplicarlas, ahora fuera buen momento. Antes de que se nos acabe la noche, pero si se nos acaba la noche, siempre podemos conectar por redes sociales o por correo electrónico, pero por ahora, adelante, si a alguien le gustaría hacer pregunta, abra micrófono, abra cámara, adelante, o escríbanos su pregunta en el chat, que también los estamos monitoreando y respondemos las preguntas ahí. Shant, adelante. Yo tengo una pregunta justo con lo que hablaban de la audiencia y la comunidad. ¿Hay rubros, sí, hay ciertos rubros en donde se recomiende más una u otra? O sea, no sé, por decirles alguna cosa súper super X, ¿no? Que bueno, si hay una persona que es ingeniero, por ejemplo, ¿no? Para él en el rubro en el que él se mueve es mucho mejor que haya una audiencia a crear comunidad. ¿Hay algo así? ¿O siempre es como en general lo cool es crear una comunidad? Esperando ahí la respuesta de Jesús, yo sumaría que depende de los objetivos de la marca, porque gestionar comunidad requiere de cierto trabajo, porque es un grupo de personas con un propósito. Entonces eso requiere de cierto trabajo, gestionar la comunidad. Si no es el propósito de la marca, entonces fuera un poco más complicado porque la gente sin interactuar no se va a crear la comunidad, va a seguir siendo una audiencia. Y ahí también la diferencia es de que audiencia es comunicación unidireccional. En cuanto a comunidad es y digo multidireccional porque no solamente de nosotros hacia ellas, pero también entre ellas. Entonces requiere de cierta gestión. Si una es mejor que la otra, yo no diría, pero dependiendo del propósito. Jesús, ¿qué dices tú? Sí, estoy alineado con lo que dices. Creo que no es una cuestión de esta o la otra, sino va hacia los objetivos de la marca. Sin embargo, o sea, porque no son excluyentes. O sea, puedes tener una audiencia y dentro de esa audiencia está tu comunidad. Y no sé, pensaba habrá un audience manager, pero sí sé que hay un community manager, ¿no? Y el que es la cosa. Ajá, correcto. Pero es eso, porque va de interacción. Y, y dependiendo de lo que la marca quiera transmitir, si es solo un mensaje hacia allá y que no necesite feedback. Pero en los negocios para emprendedores, yo no veo una pérdida, o sea, una desventaja de pensar en modo comunidad y no priorizar la creación de audiencia. Y la razón que argumento es que necesitamos hablar con nuestro cliente, escuchar a nuestro cliente y saber qué onda con nuestro cliente para mejorar las ofertas y las cosas en nuestros servicios y saber si estamos realmente llegando a ese fit de mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Si solo tenemos una audiencia y solo estamos lanzando productos allá afuera a ver qué pasa, estamos apostando, ¿no? Estamos Respaldo apostando. eso, respaldo eso, porque si la comunicación es unidireccional, es probable que compren el producto excelente, pero por la falta de comunicación de feedback, por la falta de comunicación de este sentido, no se nos hace más difícil mejorar el producto. Sí. Porque no hay retroalimentación. Entonces, totalmente, como emprendedor hay más beneficio, requiere de más trabajo, pero hay beneficio en gestionar comunidad por la retroalimentación que obtenemos. Y pensando a futuro, también te protege de la disrupción un poquito porque lo que pasó, si evaluamos y ya con esto cerramos, por la hora entiendo, que
O sea, vemos las empresas grandes que han desaparecido ahora, son empresas que no escucharon al mercado, son empresas de que siempre se ha hecho de esta manera, que no entendían realmente el movimiento social alrededor de lo que sus clientes estaban ahora pensando y pues los pequeñitos, ¿sí? Empresas pequeñas que tenían comunidades, o por lo menos tenían mensajes con su cliente, lo conocían, irrumpieron y rompieron el mercado y lo transformaron en lo que tenemos hoy. Entonces Kodak les manda saludos y así. Sí, sí, sí. Genial. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Y fuera buen momento para despedirnos. Brando, Marlene, algunos comentarios para la audiencia. Bueno, ya para ir cerrando, gracias a todos los que se conectaron, gracias Marco Antonio, gracias Chantal, gracias Dani. Bueno, ahí se fue Gustavo y Mónica. Van a recibir, entiendo, y confírmame Jesús, lo que hemos hablado ahora por correo. Suscríbanse, tenemos esta gran oferta, este gran descuento que Jesús nos comentó al inicio. Así que ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, escríbanos. Y ahí Jesús está dejando el enlace. Si es que alguien dijo todo lo que he escuchado me hace sentido, me resuena, quiero ser parte, así que ahí lo pueden hacer, ¿sí? Así que bueno, más que todo, gracias por habernos acompañado. ¿Alguna palabra final, Marlene, ya para cerrar nuestro espacio de hoy? Decirles que gracias por estar aquí, gracias por querer seguir adelante, por interesarte en el emprendimiento, que bueno, yo siempre soy de la idea de que emprender es poder, digamos, ayudar a más personas, poder crecer con más personas. Entonces yo los invito a seguir así, a seguir liderándose, seguir emprendiendo. Y bueno, acá tenemos la comunidad Trasciende Global, así que si quieren ir en compañía de nosotros 4, pues aquí nos tienen. Nos acompañamos todos y seguimos creciendo en comunidad. Así que nada, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos en la Adiós. comunidad. Gracias. Buenas noches. Chao.